Bueno, muchachos, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo. Recuerden que tenemos el estudio de la carta número 13 del tarot en el día de hoy, ya que en la clase anterior estudiábamos la clase número 11, la persuasión o el temple, y en este y estudiamos la carta número 12, que es la relación directa que nos da el maestro con el trabajo a nivel de la parte alquímica. Y para, pues de hecho, a esos misterios alquímicos, todos y cada uno de nosotros debe realizar a nivel individual. Vamos a pedirles el favor tener silencio sus micrófonos para que de esa forma no haya interferencia, no se genere ruido interno y podamos estar lo mejor conectados posibles en el desarrollo de la clase. Vuelvo a recordarles, es importante que conectemos con nuestro gesed interior, con nuestro alma en particular o nuestro íntimo, nuestro cabalista, y vamos a pedir que haya una muy buena conexión y una mejor fluidez en el desarrollo de la clase de hoy, que podamos recibir lo que nuestra conciencia necesita para crecer. Recuerden ustedes cuando el maestro nos dice que todo lo que nosotros aprendamos en este camino y lo hagamos conciencia, que tratemos de vivirlo, de practicar, conocerlo, verdaderamente nos va a permitir llevarnos unos valores muy grandes para una próxima vida. Y esos valores van a regresar de nuevo y se van a activar. Los vamos a volver a recapitular, vamos a volverlos a activar de una forma pronta en la próxima existencia. Y eso depende de los valores que nosotros nos llevemos de esta vida, sobre todo lo que podamos aprender, experimentar, conocer, vivir a nivel de la doctrina, a nivel del camino espiritual de cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que recuerde, estudiamos la carta número 11, estudiamos la 12 y hoy ya nos corresponde la carta número 13. Y esta carta número 13, como ustedes la están observando, es interesante, mire, ténganla muy en cuenta, obsérvenla ustedes muy bien, que esta carta la tienen pues de hecho en los tarot que ustedes tienen en sus casas, con los cuales pues ejercen sus prácticas y hacen sus preguntas a la divinidad para que se les responda sobre alguna inquietud que ustedes puedan tener. Hay algo interesante en la parte de atrás, el axioma trascendental, ese famoso aforismo que guarda una información muy interesante y dice lo siguiente: la noche ha pasado y llegó el nuevo día. Revístete pues con las armas de la luz. Pasó la noche, llegó el nuevo día, ahora revístete con las armas de la luz. Llegó la muerte y surgió la vida. Aquí nadie está excepto, nadie tiene claro cuándo, a qué horas y en qué momento va a llegar la muerte. Lo que sabemos es que la muerte va a llegar en cualquier momento y esa muerte va a hacer lo que tiene que hacer, va a cumplir lo que tiene que cumplir y nuestra vida se terminará. Esta vida que tenemos en la actualidad llegará el momento donde sí o sí se va a terminar y nosotros vamos a dejar este mundo, pero el problema no está en morirnos, sino el problema está en que uno se muera sin haber realizado unos valores, sin haber hecho unas creaciones, sin haber hecho algo por uno y por la humanidad, sin haber trabajado sobre sí mismo, sin haber desarrollado un trabajo amplio de castidad, de muerte psicológica, de sacrificio. Ese es el problema, porque morir, todos nos vamos, y eso es lo que representa la carta número 13 del tarot, muerte, ¿ok? Dice aquí la inmortalidad, la muerte, y esa muerte va a llegar en su momento. Por eso es importante que analicemos la carta y luego demos una interpretación de acuerdo a las enseñanzas para poder nosotros avanzar y entender el por qué la carta número 13, que es Mem, recuerdan ustedes, Men de muerte, ¿sí? Recuerdan ustedes que Mem representa agua, Aleph representa aire y Chin representa fuego. Y estos tres elementos están en el árbol de la vida. Estos tres elementos nos lo explica de una forma muy amplia, pues ese famoso libro, el Sefer Yasirat,
y del cual pues estudiamos en algunas clases de Cábala lo relacionado con estas tres letras madres que nosotros debemos desarrollar en el elemento tierra, que es Malkut, o sea, nosotros en la materia, aplicando estos elementos para la creación divina, la creación espiritual. Así que la muerte es la corona de todos, dice el maestro, ese será mi único testimonio. La muerte como inmortalidad va a llegar a cada uno de nosotros. Y aquí juega un papel importante lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que les decía que en el cielo de la carta encontramos nosotros el famoso sigilo de la magia, el sigilo que corresponde al planeta Mercurio? Observen ustedes muy bien la carta, representando a ese planeta. Y algo mejor, vemos como en el centro de ese cielo hay dos flores de loto unidas. Podríamos decir que una masculina, una femenina. Tenemos la representación de unas flores de loto que en este caso pues sería algo muy sagrado, algo muy divino, algo muy espiritual, algo que se crea en el interior del alma de la persona. Y al lado derecho de la carta, observen ustedes que tenemos una especie de paloma, es un jeroglifo egipcio que representa la M, ¿ok? La M. Pero también algunos tarotistas dicen que aquí no debería ir esta ave, sino que debería ir una cigüeña, o perdón, debería ir un búho o una lechuza. Esto quiere decir que debería ir un ave que representa, en este caso, esa facultad de ver más allá en la oscuridad. Representa la oscuridad, representa la clarividencia, representa la magia, pero el maestro que desarrolló este tipo de baraja egipcia colocó esta ave porque representa, pues de hecho, a esa paloma del Espíritu Santo. Luego tenemos en el alfabeto de los magos, tenemos también el significado para la letra M y tenemos algo interesante, que ese alfabeto fue creado, como ya se lo dije en alguna clase anterior, por el gran mago Paracelso en la Edad Media. Luego nos venimos hacia la parte del centro de la carta y la base de la carta que representa el plano material. También el maestro lo relaciona con las aguas y aquí tenemos una relación directa también con la parte del inconsciente en cada uno de nosotros. Pero entonces vamos a lo siguiente. Tenemos tres flores de loto que ustedes van a ver en la próxima carta número 14 llamada Nun. ¿Ok? Ténganla muy en cuenta. Las flores están sobre un terreno y están bien, bonitas, no están muertas, y esas flores de loto, que eran muy sagradas y muy veneradas por los egipcios, como pasa con la flor de loto en el oriente, podemos ver de que este individuo está cortando una cantidad de espigas de trigo. Esas espigas de trigo, pues de hecho tienen muchas cantidades de trigo, ¿no? En su espigas. Y esas espigas, pues unas están de pie, él las está cortando, y otras están ya caídas, están en el piso. Como este individuo representa al dios Osir, al dios Osiris, ese dios de ese mundo soterrado, ese Dios de la resurrección. Entonces, ¿qué ocurre acá? También representa al Dios de la muerte, también representa, en este caso, aquel individuo, aquel maestro que rige la ley, ¿sí? Que está directamente unido, conectado con la ley, o regente de la ley, o jerarca de la ley, como dice el maestro, está cortando el trigo y muchos de estos trigos pues tienen muy pocos granos. Otros tienen unos granos mucho más grandes y otros granos mucho más pequeños, de acuerdo a lo que nos explica el maestro. Eso tiene un significado. Cuando el maestro nos habla de los valores bobicaldenos, cuando nos dice que todo ser humano tiene valores en su estructura interna, en los tres cerebros que lo componen, cerebro pensante, cerebro motor y cerebro emocional, dice que todo ser humano, dependiendo de cómo ahorra sus valores,
puede extender su vida por 100 años, 120 años, 140, 200 años, como lo han hecho grandes maestros tibetanos, yogis y de otro tipo de culturas antiguas. Pero todo depende justamente de los valores que uno sepa ahorrar a nivel de los tres cerebros. Esto significa que muchos que hemos agotado los valores del centro pensante por el abuso intelectual, por el abuso del pensamiento, por el abuso del raciocinio, porque a todo le metemos cabeza, porque todo es mente, entonces esta persona, si no se vuelve loco, pues se vuelve demente. Si no se vuelve demente, pues quedó perturbado a nivel mental, a nivel psicológico. En otras palabras, toda enfermedad como esquizofrenia, logofrenia, trastornos de desequilibrio mental, estos trastornos de doble personalidad, bipolaridad, problemas psíquicos, de neurosis, psicosis, que mucha gente está sufriendo en la actualidad, es por los abusos que se ha hecho al cerebro pensante. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Por eso es tan importante el ahorro de los valores de la energía mental si nosotros queremos que esta gente se mantenga, se sostenga hasta 80, 100 años que tengamos de vida. O por lo contrario, pueden aparecer enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como la demencia senil. ¿Ok? Los valores del centro motor, cuando hemos abusado de ellos, pues ahí están las enfermedades locomotoras, enfermedades que bloquean el cuerpo, enfermedades de atrofia muscular, atrofia articular, enfermedades del Parkinson, enfermedades relacionadas con una cantidad de deterioro en los huesos, artrosis, osteoporosis, problemas terribles de columna y muchas otras patologías donde el paciente pues queda totalmente paralizado, queda el paciente con una enfermedad grave que le imposibilita moverse, ¿sí? Que ha bloqueado la mitad de su cuerpo, que ha generado una parálisis total o media, etcétera, etcétera. Y es porque la persona en algunas vidas pasadas ha venido abusando de los valores del centro motor, como sucede con muchos ciclistas, deportistas de alto rendimiento, como muchos futbolistas, ¿sí? Muchos individuos que ejercen el boxeo, hoy tienen mucha potencia, mucha energía, pero en la próxima vida pueden venir con alguna parálisis de su cuerpo y un cuerpo que no les va realmente a responder en su vida. ¿Por qué? Porque se malgastaron esos principios, esos valores vitales en una vida pasada o en dos vidas pasadas, ¿ok? Luego, vemos cómo el maestro nos dice que nosotros los humanos malgastamos los valores y por eso acortamos la vida a nivel del centro emocional. Este cerebro emocional tiene unos valores energéticos vitales que al ser malgastados con tristezas, ¿sí? Al ser malgastados con depresión, con angustias, con miedo, con ese estrés de vida que nos descompone a nivel emocional, todo lo que se abuse a nivel emocional por parte del individuo, que no controle sus emociones, que todo sea a nivel emocional, que sus desequilibrios sean siempre emocionales, emociones negativas a toda hora y momento poseído por emociones negativas, abusamos de este cerebro y puede venir a la persona alguna enfermedad bien compleja del corazón, infartos, enfermedades valvulares, enfermedades de arterias, enfermedades del corazón y de las partes que lo componen, y es porque hemos abusado nosotros del centro emocional, o sea, del cerebro emocional. Esa es la causa del por qué, queridos hermanos, la vida a nosotros se nos va agotando. Y a medida que la agotamos, que la acabamos, pues simplemente la muerte tendrá que aparecer y ella vendrá con su guadaña, aparecerá con la hoz, aparecerá con ese instrumento y cortará el hilo antacarana, el hilo de la vida, y quedaremos desconectados de esta actual vida que tenemos. Así que nadie aquí puede decir que va a vivir 80 o 100 años.
La vida, todo depende de los valores que nosotros hacemos, de los valores que tenemos, de cómo los multiplicamos o simplemente los malgastamos, los agotamos y ahí vamos realmente acabando esos valores. A medida que acabemos nuestros valores espirituales y los que nos colocaron la ley, los valores que colocó Dios, la divinidad en nosotros a través de los tres cerebros, pues simplemente la vida también se va agotando. Y puede ser de que la persona viva hasta 10 años, o a los 20 años, o 30 años, o llegue a los 40 y de ahí no pase. En cambio, otros viven 60, 70, 80 y 100 años. Y todo ha dependido de los valores bobicaldenos que se encuentran depositados en los tres cerebros de la máquina humana. Y eso depende de nosotros si multiplicamos esos valores o los malgastamos rápidamente para que luego aparezcan todo tipo de enfermedades mentales, físicas y emocionales, que es lo que vemos en la actualidad. La mayor parte de pacientes que llegan a buscar un médico o un terapeuta tiene problemas emocionales. Esos problemas emocionales están afectando su estructura motriz, su estructura física y le están haciendo la vida imposible a nivel mental. Detrás de todas esas marañas de manifestaciones mentales, físicas y emocionales, hay unos señores que se llaman el ego. Y esos egos imposibilitan a la persona, haciéndole vivir una cantidad de situaciones terribles a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional. Y por eso la enfermedad es producida por el ego que surge desde la psiquis de cada uno de nosotros y causa daño en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en el simpático, gran simpático, afectando nuestro cerebro, afectando nuestras hormonas, afectando nuestras células, produciéndonos diversas patologías de salud que tarde que temprano van agotando poco a poco nuestra vitalidad, van agotando nuestra salud y nosotros simplemente pensamos es que la vida ya pasó, me voy a morir y es el momento. Pero lo que no quiere entender uno como ser humano es que agotó sus valores para poder vivir aquí en el mundo. Así que vale la pena tener un cuerpo físico si nosotros aprovechamos los años de vida que Dios nos dé, el ser nos dé, la ley nos dé, haciendo una obra al servicio de la humanidad, trabajando en los tres factores de revolución de conciencia, trabajando por la castidad, trabajando en la muerte del ego, trabajando en nuestro despertar, estudiando, aprendiendo, creciendo en este camino. De lo contrario, pues, si vamos a vivir como vive Raimundo y todo el mundo, nace, crece, se reproduce, parecemos animales en reproducción, nos envejecemos, luego criamos nietos y nos da miedo morirnos. Nos morimos fríos y espectrales, nos morimos sin fuego, sin energía, sin calor interno, y por eso el muerto es frío y tieso, porque no hubo un trabajo sobre nosotros mismos, no hubo un trabajo de castidad, no hubo un trabajo de adquirir valores, y uno muere y se le acabó esa existencia y hasta la próxima si le permiten regresar. Y vuelven esos valores a reincorporarse. Entonces vale la pena que esta vida aprovechemos al máximo, hacer valores y esos valores pues van a regresar con nosotros en la próxima vida. Porque recuerden, la muerte no es el problema es morirse sin haber hecho nosotros nada en nuestra vida. Ese sí es el problema, porque la muerte tarde que temprano tiene que llegar para el joven, para el adulto, para el viejo, para todos. El problema es que uno lo coja la muerte y no haya hecho nada a nivel espiritual. Solo malgastando los valores, solo malgastando los principios, solo gastando el depósito de energía que nos colocaron en los tres cerebros de nuestra máquina humana. Ese es el único problema. Así que tengan en cuenta ustedes que esta carta dice muerte y resurrección, transformaciones. Significa que la muerte y la resurrección generan transformaciones. Algo tiene que morir para que nazca algo nuevo. Lo viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo.
no podemos nosotros recibir un cambio, una transformación en la vida si no pasamos por una crisis difícil de la vida. Esto significa si no pasamos por ciertas crisis emocionales, donde uno siente morirse, fallecer, donde uno siente que no vale la pena vivir, seguir adelante, donde nos sentimos tal vez hasta fracasados, donde nos remuerde la conciencia por los errores, por el pecado, por lo malo que hemos hecho a otros y a nosotros mismos en la actual vida. Y trascender ese proceso es muerte y resurrección, transformación para continuar en el camino espiritual de nosotros, queridos hermanos. Por eso dice aquí letra men, recuerden que men es agua, indica cambio total. El cambio total se da si nosotros estamos dispuestos a esa transformación de resurrección, a ese cambio en el interior de cada uno de nosotros. Por eso aquí tenemos, observen ustedes, que aquí tenemos el planeta Mercurio y Géminis, ¿sí? Podríamos decir que el domicilio de Mercurio en Géminis, pues es auténtico, es la fuerza que da Mercurio al signo de Géminis. Tenemos el nombre mágico, tenemos la letra hebrea Mem y tenemos el número 13. Recuerden que el número 13, el 1 es lo que comienza, todo lo que inicia, y el número 3 es Chin, que es en este caso el emperador, pero uniéndolos, 1 más 3 igual a 4. El número 4 es el íntimo, es el padre, es nuestro emperador particular y a su vez es el famoso tetragrammatón, las 4 letras o el nombre sagrado de Dios. Bien, ahora ¿qué ocurre? Como todo pasa y todo realmente, pues, tiene que ir, tiene que volver, pues tengan en cuenta ustedes algo interesante por acá, que nosotros los seres humanos, como les estaba diciendo hace un momento, el problema no es uno morirse, sino el problema es morirse sin haber hecho algo, porque los ángeles de la muerte tendrán que venir, tendrán que aparecer algún día, y yo creo que esto se ha repetido en tantas vidas en nosotros, que si lo pudiéramos recordar, pues nosotros no tendríamos ningún tipo de temor a la muerte. Y no debe haber temor a la muerte. El único temor que pueda existir es que se muera sin haber hecho uno algo. Ese sería el único temor. Para volver nuevamente a regresar, si la ley así lo permite, si así lo quiere, y volver a hacer uno lo mismo, a repetir lo mismo, y el ego a engrosarse, a desarrollarse cada vez más en la próxima reencarnación o en el próximo retorno. Así que tengamos en cuenta esto, porque la muerte, dice el maestro, es la corona de todos, pero es la muerte psicológica. En cambio, nosotros morimos y llega ese señor, cumple su misión, su trabajo, regido por el rayo de Saturno, regido por la madre muerte, y dice, ya es la hora de que fulano de tal se vaya, es la hora de que lo desconecte, es la hora de que culmine su existencia allá en la tierra. Y viene ese ángel y se acerca a nuestro lecho, o si vamos por la calle, o si vamos en un vehículo, o si te estás bañando por allá donde sea, te tropezaste, te infartaste y ahí llegó la vida, ahí terminó y aparece la muerte. Pero para que ese fenómeno suceda, él tiene que cortar el hilo de la vida con su instrumento, con su guadaña y desconectarnos. Y nos vamos. Pero qué extraordinario fuese que uno se fuera y despertara en el otro lado. Que despertara allá en los mundos internos después de morirse uno. Qué extraordinario poder uno morirse y que Dios, el ser, y gracias a la divinidad y a la misma ley, nos den la gracia de despertar y nos den la gracia de tener unas vacaciones por allá en los mundos internos, en algún plano nirvánico, y que nos tengan allá instruyéndonos, aprendiendo, en un mundo de dicha y felicidad, hasta volver y regresar a este plano
con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha fuerza de venir a hacer un trabajo espiritual. Pero vuelvo y repito, eso depende realmente de nosotros y por eso la carta número 13 del tarot es muerte. Y en nosotros se debe pues realizar como muerte psicológica, como muerte espiritual, para renacer, para revolver, para generar de nuevo, resucitar de nuevo en una conciencia, en luz, en despertar, en sabiduría, en amor. Hay que morir a la ignorancia que uno tiene, hay que morir al egoísmo, al odio, a la ira, hay que morir a la violencia, al miedo, a la fornicación, al abuso. Hay que morir a todo lo que uno ha hecho mal en la vida y renacer en valores, virtudes, dotes, atributos, leyes, poderes, facultades, en conciencia, en esencia, en alma. Todos nosotros estamos llamados a eso. Pero recuerden, la muerte va a llegar y entonces es mejor en el momento aplicar la muerte psicológica para que no nos coja la muerte segunda que dice la Biblia. Para que no venga el ángel de la muerte y simplemente nos llevó, nos desconectó y nos fuimos sin haber hecho nada. Nos llevamos esa misma legión para una próxima vida, ¿sí? Una legión muy desarrollada, la cual no quiso morir, la cual se lleva a nuestra conciencia y vuelve a hacernos repetir el mismo escenario en la próxima vida. ¿Ok? Quedamos ahí claros, ¿verdad? Es importante que esto quede claro para todos los presentes. Ahora, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer sobre la carta que acabamos de estudiar. Tenemos ahora la carta número 14 del tarot. Esta carta es muy, muy interesante porque es Nun. Al ser la carta número 14, recuerden ustedes que 1 más 4 igual a 5, la pentalfa, la realización espiritual. El 1 todo lo que comienza, todo lo que principia, y el cuarto, o el número 4, es el sagrado tetragramatón, el mismo emperador o nuestro mismo Atman interior, o el GC de la Cábala. Ahora, ¿qué ocurre acá? Cuando estudiamos y analizamos esta carta, vemos algo extraordinario en el cielo de la carta. Observen ustedes, en el cielo de la carta tenemos un sol radiante. Ese sol radiante está de frente a este individuo que es un ángel, que es un maestro. Este ángel tiene el sol de frente. ¿Recuerdan ustedes al dios Ra, al dios Sol de la mitología egipcia, no? A ese dios, a esas alas y a ese sol radiante. Ese sol tiene en la parte del cielo de la carta 7 picos o 7 puntas o 7 rayos. Esos 7 rayos que se ven, y hay 7 rayos que no se ven, pero que están justo por debajo de ese sol o que se encuentran en una forma invisible en el plano mental de la carta, justo de frente a este maestro o a este ángel que ustedes están observando. Luego, vemos de cómo estos 7 picos, que pueden tener una representación de los 7 cuerpos, de los 7 planetas, de los 7 poderes luz o 7 facultades que hay dentro de nosotros, especialmente los picos que no se ven, dice el maestro, representan los 7 chakras de cada uno de nosotros. Si uno suma 7 más 7, igual 14. El número 14 es el número que representa los misterios masculinos y femeninos, los misterios de esos misterios del agua, esos misterios de la transmutación, esos misterios alquímicos, esos misterios que se relacionan con el matrimonio. Por eso es que esta carta representa el matrimonio. Y cuando una pareja o ese hombre o esa mujer tienen la duda si se casan o no se casan, consultan al tarot
y el tarot les da la carta número 14, le está diciendo matrimonio, sí, cásese. La duda está resuelta. El matrimonio sí o sí se va a consumar. Y es porque esta carta representa eso que se llama el matrimonio. Pero ahora, ¿qué ocurre? Este sol radiante, con sus 7 picos y 7 que están en la parte de abajo, es interesante, recuerde, porque representa el número 14. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí hay algo tan bueno en sabiduría alquímica. Este símbolo que ustedes ven acá, este símbolo representa el huevo cósmico, el huevo órfico, el huevo del nacimiento espiritual. Cuando estudiamos los misterios órficos, se habla de que toda la creación surgió del huevo. Cuando estudiamos sobre los misterios del huevo cósmico de los egipcios, Ra y todas esas divinidades surgieron del huevo cósmico. El maestro nos habla del pichón que sale del huevo. Y ese pichón que tiene toda la sabiduría de la alquimia, los misterios de la transmutación, es aquel ser que se desarrolló dentro del huevo y luego sale del huevo volando como un ave libre. ¿Por qué? Porque trabajó en los misterios órficos, en los misterios alquímicos, en los misterios de la piedra, en los misterios del Sahaja-Maituna, en los misterios de la sexo yoga, en los misterios del nacimiento, en los misterios de la castidad, en los misterios de las aguas de la vida. Y por eso el huevo revienta, pero cuando revienta ya hay una creación dentro de ese huevo. Por eso le llaman el huevo cósmico. Vemos en el internet a muchas personas hablando sobre los misterios del huevo, pero realmente lo que hacen es confundir más a la gente. Mientras no se tenga el estudio de lo que nos enseña la química y la alquimia gnóstica, es muy difícil, porque una cosa es la química que hay de todos los elementos y otra cosa es la alquimia que se desarrolla dentro del trabajo del hombre y de la mujer. Por esa causa, observen ustedes que aparece el sol frente a este andrógino divino y con sus 7 picos arriba y sus 7 picos abajo, y el huevo órfico cósmico de donde surgen los dioses, de donde salen las mujeres espiritualmente desarrolladas como vírgenes, como ángeles. Y luego vemos aquí un jeroglifo en forma de ondas, son ondas de agua que representan la letra N, ¿ok? En jeroglifo egipcio. Y luego tenemos en el alfabeto de los magos, tenemos la letra N también representada dentro de la carta del tarot. Pero lo más interesante, antes de hablar de la parte central de la carta, mis queridos hermanos, quiero que observen lo siguiente, y es acá, en esta parte, miren. Aquí tenemos nosotros 3 flores de loto. ¿Sí se acuerdan que en la carta anterior esas 3 flores de loto estaban? ¿Ok? Ahora las 3 flores de loto reaparecen en una especie de cartucho en las aguas o en la parte física desde el mismo inconsciente del individuo. Esto quiere decir que para que estas 3 flores estén latentes, debe existir un terreno con ciertos conductos, con ciertas tuberías de agua que sostienen la vitalidad del terreno o del jardín en donde se encuentran estas 3 flores de loto, y en el centro de esta flor hay una serpiente que se enrosca y está en la parte superior de la flor o de ese loto. Estas 3 flores el maestro nos las representa como las 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos las representa como ese Osiris, Isis y Horus. Nos la representa pues con esa ley del sagrado triamasicano. Pero lo más interesante aquí es lo siguiente: la serpiente enroscada en la flor central del loto, y la serpiente está en la parte superior del loto. ¿Recuerdan ustedes la serpiente que debe subir por la columna enroscada y se debe posar sobre el loto de los 1000 pétalos, que es el chakra Sahasrara?
Y allá arriba ella se posa y se une con su esposo, el señor Shiva, el Sacratísimo Espíritu Santo, justo en la glándula pineal. Ahora, ¿qué ocurre? Esta serpiente también aparece enroscada en la cruz. Investiguen ustedes esa cruz misteriosa de Moisés y ahí aparece la serpiente enroscada. La serpiente enroscada en la vara de Esculapio, en la vara de esos antiguos médicos del pasado. Ahora vean lo siguiente. Estas tres fuerzas, tres lotos y la serpiente nunca estarán alejados uno del otro. Siempre esos misterios se han relacionado a través de la historia. Pero lo interesante es lo siguiente, mire, aquí tenemos un andrógino divino. Recuerden ustedes que existe el hermafrodita, ¿no? Pero el hermafrodita que tiene dos sexos no es el hermafrodita que hoy vemos en la actualidad, que una persona dice que nació con característica femenina y con masculina y que tiene dos sexos. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Ténganlo en cuenta ustedes, nada de la realidad de un verdadero hermafrodita es lo que vemos en la actualidad. Esos son sino situaciones, mutaciones que han surgido en el cuerpo de una persona y se creen hermafroditas y que tienen derecho a tener los dos sexos y que pueden tener relaciones con el macho y pueden tener relaciones con la hembra o una mezcla de las mismas funciones ahí. Nada de eso tiene que ver, para que lo tengan en cuenta. Lo que estamos hablando es de un hermafrodita real y sagrado. Estamos hablando de un andrógino divino, de un ser totalmente espiritual. En este caso, Dios, Atman, Gesed, el íntimo, Dios Padre en nosotros. Él es andrógino divino. Él es un Hochaba. Él es un macho hembra. Esto quiere decir de que Dios tiene una polaridad femenina y tiene una polaridad masculina. Por eso en el árbol de la vida aparece esa Geburat, aparece ese Sefirot que representa ese espíritu divino, que representa esa alma divina, espiritual, y tenemos a Tiferet, que representa la parte masculina, que representa ese mana superior de cada uno de nosotros. Entonces Dios es macho y es hembra, Él tiene dos almas a través de las cuales Él se puede expresar y manifestar en nosotros, como cuerpo causal, como alma causal o como alma espiritual, porque Él tiene esas dos funciones, porque Él es un andrógino divino, ¿ok? Y nosotros aquí en el trabajo alquímico entre el hombre y la mujer, se forman esas fuerzas que son características de ese hermafrodita antiguo, porque la humanidad fue hermafrodita por allá en la época polar, por allá en la época hiperbórea, cuando comenzaba la humanidad, ellos tenían esas características. Y antes de ser esos hermafroditas sagrados, eran andróginos. ¿Qué hicieron los maestros? Dividirlos. Dividieron el macho, dividieron la hembra, que estaban unidos a través de la columna. Eran un solo cuerpo. Entonces sacaron a Eva de Adán y empezó la raza Lemur. Hace unos 18 millones de años atrás surgió la raza Lemur. Y al surgir la raza Lemur, entonces fue porque hubo la división de los sexos y entonces el hombre y la mujer acá y empezaba el desarrollo de esa humanidad antigua, donde los hombres y las mujeres medían entre 5 y 7 metros de altura. Pero hoy lo que nos muestran y cómo nos lo explican, nada que ver, ¿ok? Nada que ver con las realidades que nosotros estudiamos sobre el verdadero andrógino divino. Así que este ser es un andrógino divino y el maestro nos dice, aquí está la representación de las tres fuerzas y aquí está la representación de las cuatro, que son los cuatro elementos o el plano material, gracias a la formación de una fuerza espiritual del Santo 3 y del Santo 7 que organiza lo creado. Ahora vean lo siguiente. Este ser, este ángel, está mezclando dos hélices, está mezclando dos cálices. Un cáliz es de plata y el otro es de oro. Uno es solar
y otro es lunar. Hay la mezcla de un mercurio rojo y un mercurio blanco, porque son las uniones de las aguas, una masculina y otra femenina. Y de la unión de esas aguas surgen las diversas creaciones. Por eso cuando nosotros leemos el revés de la carta, ¿qué dice el revés de la carta? ¿O qué dice el axioma? ¿O qué dice el aforismo trascendental? Dice, no seas como paja delante del viento, ni como viento delante de paja, delante de la paja. ¿Ok? Si tú eres una paja delante del viento, te lleva para donde sea. Tengan en cuenta eso. No seas como paja delante del viento, ni como el viento delante de paja. No podemos ser ni ese viento que se va, que se lo lleva y que va por todas partes sin control, ni como aquella paja que se la lleva el viento porque no pesa nada y porque cualquier lecho, miren ustedes, un pequeño leño de madera, ¿sí? De cualquier árbol, usted lo tira a un río y el río se lo lleva. ¿Y quién sabe dónde va a parar? Porque ese leño no puede nadar sobre las aguas, no tiene control ni dominio de las aguas. Así nos puede pasar a nosotros. El viento nos lleva o somos un leño que vamos por las aguas y golpeamos por todas partes, pero no tenemos dominio sobre las aguas. Esto es interesante porque en esta carta es realmente el misterio del trabajo de la energía. Ahí están las claves. Ahí están los misterios del andrógeno divino, ahí están los misterios del matrimonio sagrado, ahí está la mezcla de las aguas. Ahora recuerden ustedes, esta divinidad está representada con el dios Atum, o como lo nombramos nosotros litúrgicamente, el dios Tum, solitario de los vastos espacios del cielo. También dice, yo soy el dios Ra, levantándose semejante al dios Nun. Eso es tan interesante porque Nun representa esas aguas caóticas, esas aguas profundas, esas aguas de donde emana toda la creación, de donde emana todo lo existente, todo lo que es, ha sido y será. De esas aguas han surgido los dioses, los maestros, los ángeles, arcángeles, tronos, potestades, serafines, querubines, divinidades de ese árbol pleromático. De esas aguas han surgido los grandes maestros iniciados que la humanidad ha tenido. Por eso aparece el huevo órfico, por eso aparece el huevo cósmico. Y esto tiene un valor muy grande entre los egipcios. Ese huevo cósmico órfico realmente es donde surge toda la creación. Pero no lo veamos como el Big Bang, no lo veamos como la creación de este planeta. Veámoslo como de donde surge ese iniciado, esa iniciada, ese maestro, esa maestra, ese adepto, ese hierofante, esa maestra, esa iniciada que se levanta espiritualmente. ¿Ok? De la propia parte sexual que representa el huevo, de ahí es donde se levantan, de ahí es donde se surge. No hay otra creación, no hay otro lugar por donde se crea, por donde se surja. No hay otro camino. Que muchos digan que existen 7 caminos o que existen 10 caminos, lo pueden decir, pero no puede haber otros caminos que no sea realmente de donde se nace, de donde se surge, de donde hay la verdadera creación, que no sea a través del sexo, porque ahí es donde está la verdadera creación del ser humano. Ese es el verdadero huevo cósmico, órfico, de donde surgen todas las creaciones divinales. El misterio está ahí. Por eso la carta número 14 encierra todos esos misterios. Y lo interesante es que dice matrimonio, asociación larga vida. Recuerden que la carta número 14, la carta número 13, para alargar la vida, tenemos que administrar bien los bobicaldenos. Aquí dice larga vida con los trabajos que hay en este misterio. Y luego dice acá, letra nun, estabilidad, no cambio. ¿Ok?
¿No cambio para quién? ¿O un verdadero cambio total para quién? Y luego tenemos algo interesante acá que tenemos eh, a Cáncer y Júpiter, o Júpiter en Cáncer. Entonces aquí hay unos misterios interesantes porque Cáncer está regido por la Luna y Júpiter pues es el titán, el planeta gigantesco de la sabiduría que representa a nivel de nuestro planeta y los que están regidos por, en este caso, por Júpiter. Pero Cáncer representa agua y ahí tenemos, podríamos decir, bueno, ahí uno podría hablar del escarabajo sagrado, pero ahí no está el escarabajo, sino que ahí aparece otro tipo de criatura a los nativos de Cáncer, y ese famoso cangrejo que aparece ahí, pues representa esas características de, de ese planeta Luna y de ese signo de Cáncer. Y tenemos aquí que dice la temperancia, ¿no? Recuerde que temperancia es temple, o sea que en este trabajo tiene que haber temple o temperancia. La temperancia es esa fuerza, es esa energía, es esa tenacidad, es ese temple que nosotros debemos tener en el trabajo y en el cuidado de las aguas genésicas en cada uno de nosotros. Y luego tenemos la letra hebrea, aquí la observan ustedes, Nun, y el número 14, ¿ok? Entonces, de esa forma, ya hemos hecho un estudio, un análisis a la carta completa del tarot y el por qué ese misterio tan extraordinario y el valor que tiene y la interpretación que damos nosotros, pues cuando salga esa carta del tarot en una consulta. Claro está, todo depende de la consulta, todo depende de la pregunta que se esté haciendo y que salga este tipo de carta en el individuo o en la dama que la está haciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy a presentarles aquí esta imagen. Tengan en cuenta ustedes esta imagen que van a ver acá. Es la representación que oculta también la carta número 14. Ahí aparece el andrógeno divino, ese ser celestial, ese Shabbat, ese macho hembra, ese Adán y Eva en un solo cuerpo, ese hombre y esa mujer, coronados como reyes, como reinas. Y pueden ver ustedes el cáliz representando o asemejando un cáliz con tres serpientes. ¿Recuerdan las tres flores de loto? Tres fuerzas primarias. Y ahí tenemos en el cáliz las tres serpientes. Y tiene una serpiente en una mano. Todos estos son misterios realmente alquímicos. En la parte de abajo tenemos a ese halcón, o a esa paloma, o a ese ibis, o a ese ave fénix. Y ellos están pisando la luna, representando la parte negativa, pisoteando la parte inferior inconsciente, egoica, de cada uno de nosotros. Y el árbol con sus 13 frutos, o 13 aeones, o 13 sefirot. Es el mismo árbol de la vida, ¿ok? Desde Laín hasta Malkut. Ahí están los 13 cielos de los famosos mayas. Ahí los encontramos. Así que esto es un misterio extraordinario, por eso es que la carta número 14 del tarot es un andrógino, es un ángel, es una divinidad unida y trabajando con los mercurios, trabajando con los misterios de las aguas, con los misterios alquímicos, labrando la piedra, dándole cincel y martillo a la piedra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud? Lo que no me hayan comprendido, no me hayan entendido, pueden hacer su aporte, su pregunta en este momento. Pues a mí me gustaría saber más acerca de la carta 13, profesor.
y me interesaría esa parte donde dice que pues a la mera en otras vidas, sí, sí, así es, en otras vidas pues se hizo como deportistas extremos y algo, y en esta vida pues hay problemas como de alguna parálisis, algo referente a lo columna, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, claro. Es que si a nosotros, como en muchas partes el maestro lo dice en sus libros, si en la actualidad, por ejemplo, se le diera educación en los colegios, en las universidades, alimento a los tres cerebros por igualdad, una educación para el cerebro intelectual, para el cerebro pensante, una educación y alimento para el centro motor y otro para el centro emocional, nosotros extenderíamos la vida durante muchos años y sanos. Pero nosotros recibimos una información totalmente diferente. Por ejemplo, en este momento estoy hablando para ustedes al centro intelectual, al centro pensante. Debo generar una necesidad en ustedes de que se ponga en función, en actividad el centro emocional, pero no como emoción negativa, sino como emoción positiva o emociones de ese centro emocional superior. Quiere decir que ustedes tienen que ir a coger sus cartas, tienen que estudiarlas, tienen que reflexionarlas, tienen que meditarlas, tienen que motivarse a practicarlo, tienen que motivarse a vivir esto que estamos explicando y darse la tarea de entender un poco más esta sabiduría que está escrita en las obras. Entonces, el centro emocional superior se activa motivándonos a unas emociones totalmente superiores, de transformación, de cambio, de mejorar, de superarnos. Y al poner en actividad el cuerpo con las caminatas, con los ejercicios, con las respiraciones, con las posturas, con ciertos ejercicios físico-esotéricos, con ciertos movimientos que hagan que este cuerpo no se quede quieto, sino que se active de forma equilibrada, con ciertas caminatas importantes y respiraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alimento se da para los tres cerebros y nosotros prolongamos la existencia. Pero el problema está, demasiada quietud, estamos destruyendo, estamos acabando con el centro motor. Abuso de la energía en el centro motor, como lo hablábamos ahora de ciertos deportistas extremos, están agotando todos sus valores y pueden terminar muy mal en su vida a nivel de su cuerpo, de su columna, de sus músculos, de sus huesos, de sus articulaciones. Si solo utilizamos el centro emocional con emociones negativas, desgastamos los valores del centro emocional por preocupaciones, ansiedades, por miedos, depresiones, angustias, porque se fue, porque no se fue, porque no me llama, porque yo sufro, porque no me quiere, porque me tienen olvidado, porque son crueles, porque aquello, porque lo otro, porque yo sí nací fue para sufrir, porque yo sí nací fue para vivir como pues una maldición. No sé por qué nací. Mi karma fue haber nacido. Agote los principios que tiene, agote las energías, agote los valores así con esos pensamientos y emociones y verá que puede terminar trastornado, loco, enfermo o con alguna enfermedad neurótica, psicótica, alguna enfermedad terrible del corazón. ¿Y todo por qué? Porque no supimos administrar los valores que se nos dio. ¿Y qué sucede con la parte mental? Pues lo mismo, enfermedades de tipo mental, enfermedades psicóticas, enfermedades de doble personalidad, bipolaridades, trastornos de la mente, trastornos psicológicos, psicopáticos, etcétera, enfermedades que han llevado a nuestro cerebro al deterioro y por eso hoy tenemos tanto problema de mentalidad, de memoria, una cantidad de enfermedades como el Alzheimer, la demencia, el Parkinson, etcétera. Todo eso es los abusos que hemos dado a ese centro, lo estamos agotando. Y les decía, si a nosotros nos hubiesen educado alimentando estos tres cerebros en forma equilibrada, nuestra vida hubiera sido muy diferente.
Ahora sumen ustedes del por qué la enfermedad de nuestro cuerpo. Ella tiene un origen desde el inconsciente a la mente, a las emociones y al cuerpo físico. Nuestra parte vital cada día se está destruyendo más y por eso surgen y surgen enfermedades que se somatizan físicamente. Y todas esas enfermedades le echamos la culpa al último que come. Le echa la culpa porque pues, ha sido descuidado, porque pues, los demás tienen la culpa de lo que me pasa. No, hemos abusado. Y hoy en día las enfermedades que tenemos es porque nosotros mismos las hemos producido y quien está detrás de esas enfermedades es el señor llamado ego, son nuestros yoes, son nuestros defectos, que se alimentan constantemente de nuestra energía, de nuestra conciencia y de nuestra vitalidad. Y ellos son los que generan esos estados de ansiedad, de miedo, preocupación, de angustia, de depresión, de terror, de ira, de odio, de engaño, de celos, de orgullo, de vanidad, ¿sí? Que este que yo mata, que este que yo quiere, que este que no quiere, este que se emborracha, este que fornica, este que hace de todo, todo hemos hecho en la vida. Muchas cosas malas hemos cometido y ahora están las consecuencias. Pero la ciencia médica solo nos lo hace ver físicamente, la somatización desde la psique, la somatización de la energía, la somatización desde la mente, las enfermedades que tienen una causa del pasado. Pero nadie toca de que algo vive en el inconsciente y produce lo que hoy sentimos, lo que hoy vivimos, y es el ego que está dentro del inconsciente de nosotros y hoy ha generado somatización de muchas enfermedades. Así que el maestro, pues, cuando habla de los bobicaldenos, esos valores de los cerebros en cada uno de nosotros, dice, si traes granos pequeños, vives corta vida. Si traes granos grandes, vas a vivir una larga vida. Y todo depende de cómo administremos los valores que vienen depositados en cada uno de nuestros cerebros. Eso depende de cada uno de nosotros. Así que, muchachos, la carta número 13 es muerte y resurrección. Algo debe morir para que algo nazca. Algún proceso pasa uno duro en la vida donde cree que se va a morir, cree que no va a aguantar, cree uno que no va a poder. Y luego cuando pasa uno al otro lado dice, Dios mío, pensé que no lo iba a lograr, que no iba a poder, que me iba a morir, que hasta aquí iba a ser el fin mío. Pero surge con mayor fuerza, renace con mayor potencia, renace con mayor valor, con mayor fuerza, con más tenacidad para continuar adelante. Que te sientes solo, que te dejaron solo, que no te aman, que no te quieren, que te han dejado olvidado y creías que no ibas a poder pasar ese proceso y ahorita te has levantado y vas con mucho más poder para adelante, sin importar si te aman, si no te aman, si te quieren o no te quieren. Sigues adelante. Que tuviste un fracaso amoroso, perdiste lo que tenía y pensaste que ese era el fin de tu vida, pero has vuelto a renacer, has vuelto a resucitar, has vuelto a recomenzar. Tuviste que pasar por un proceso duro. Estuviste entre la vida y la muerte. Tal vez Dios no lo permita que nos suceda un accidente, una enfermedad grave. Regresaste de ese proceso tan duro donde te estaban preparando ya el sarcófago, ya te estaban preparando el, el hueco para enterrarte, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahí? Regresaste, volviste, te dieron nuevamente la oportunidad. Eso es la carta número 13 del tarot. Eso es muerte, inmortalidad y volver. Eso representa la carta número 13. Así que, queridos hermanos, todos estamos pasando por procesos y volvemos. Y volvemos otra vez y pasamos otros procesos y volvemos. Vuelves y naces, vuelves y revives, vuelves y comienzas. Y ese es realmente el camino de nosotros. El problema es que te quedes allá enterrado y no vuelvas a salir. Ese sí sería el fracaso de la vida de nosotros. Dice por aquí Ernesto, Gracias, ok, profesor. Gracias, gracias. mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí dice Ernesto, en sí es una carta positiva. Doris dice, ¿por qué la mezcla de las dos ánforas? La mezcla de las aguas.
Yo creo que ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Un aporte? Nos quedan 5 minuticos. Hola. Hey. Se fueron. Se durmieron. No, aquí estamos todavía. Yo, pues nada, me queda bien claro y me deja asombrada su explicación, profesor. Excelente, de verdad, me están cayendo muchos veintes en este momento. Y bueno, también maravillosa la carta número 14. Ok. Se podría decir que es lo contrario de la 13, ¿no? Sí, claro, es que una nos pasa a la otra. O sea, cada una tiene un misterio extraordinario y nos da una amplitud de conocimiento, nos abre un poco la conciencia, nos da un poco más de entendimiento. Yo quiero que pongamos ahorita en actividad la imaginación. Recuerde cuando el maestro dice que el camino de la iniciación se hace a través de la imaginación, inspiración, intuición. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces vamos a utilizar la imaginación. Imaginar es ver y lo vamos a hacer en forma consciente. En ese momento estamos observando el cielo de la carta y hay una flor muy bella de color verde encendida, brillando como si fuera una estrella. Encima de ella hay dos planos y son como una especie que está por encima de tercera dimensión, en cuarta dimensión, ¿sí? Una forma geométrica con movimiento en planos, brillando, que representa, pues de hecho, ese espíritu de Mercurio. Hay un ave que está observando ese plano, observando esa flor y quiere echar a volar. Está caminando. Y tenemos una letra o tenemos un símbolo en la magia, en estos misterios, que también está ejerciendo su tonalidad, su brillo, su energía. Pero cuando ubicamos el centro de la carta, vemos al individuo que está moviendo, está caminando, tiene los pies sobre la tierra y es como cualquier cultivador que está pisando el terreno y está cortando el fruto, está cortando las espigas, está cortando el trigo. Y a medida que corta el trigo, pues está recogiendo el trigo. Él va caminando, va cortando y en ese terreno podemos observar cómo, pues, hay muchas flores de loto. Solo podemos percibir tres, pero hay muchas más flores de loto tal vez en la distancia. Y él va cortando y va recogiendo, va acumulando y va en su camino, ¿no? En el cultivo, en el terreno. Luego, luego vemos a este otro ser que tiene dos cálices y los está moviendo y está mezclando unas aguas, unos mercurios. Y a medida que él está mezclando esas aguas, esos mercurios, está siendo alumbrado, iluminado por un sol radiante. Quiere decir de que él está expuesto, eh, podríamos decir, en la parte de afuera de su casa, en la periferia. Está en una parte donde no hay sombra y él está frente al sol mezclando dos hélices, dos cálices, y un cáliz brilla con el color plata y otro brilla con el color oro. Uno tiene un brillo de la luna y el otro tiene un brillo del sol. A medida que él pasa un cáliz al otro, las aguas las mezcla, entonces se puede ver un matiz de las aguas y una
como si fuera un rojo y otra como si fuera blanca. Una es masculina y otra es femenina. Y él, de frente al sol, está recibiendo una energía, está recibiendo una influencia, está recibiendo una fuerza, está recibiendo un potencial que está muy similar, muy simbólico con los cálices que tiene en sus manos y de la representación que él tiene como un ser muy espiritual que está haciendo este procedimiento frente al sol como si le estuviera rindiendo culto al sol. ¿Lo observan ustedes? Y él camina sobre las aguas y en las aguas están naciendo flores de loto. Y las flores de loto contienen ni más ni menos que los misterios serpentinos. Pero lo interesante es que él, a medida que está mezclando las aguas sagradas y frente al sol, rindiendo culto a los misterios solares, por eso aquella frase tan importante que gloria a los a los hijos del sol, gloria a los dioses solares, bendito los que tienen al dios Aurus encarnado, benditos los que le amen y le sirvan. Él rinde culto al sol. Ahora, yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo que Aurus? Luego no es Horus. Sí, para el común de la humanidad es Horus, de lo que saben del dios egipcio. Y para nosotros es Aurus, después de haber pasado por el proceso de la muerte. Se convierte en el dios Aurus, el espíritu divino. Y de esa forma, ese sol que irradia mucha fuerza, mucha potencia, al cual él está rindiendo culto, observen ustedes, detrás de ese sol mágico está el huevo órfico, están las ondas de agua y está aquella letra mágica y todo ello tiene un panorama que se compenetra con la fuerza solar a la cual él le rinde culto y está mezclando sus dos cálices, uno de plata y uno de oro. ¿Ok? ¿Quedamos claros ahí? Dice por acá, Janet, profe, las tres flores de loto tienen que ver con el 3% de conciencia. Representan las tres fuerzas primarias de la creación, del Padre y del Espíritu Santo. Pero ustedes saben que tenemos, de esa fuerza triamasicana logoica, tenemos tres átomos en nosotros, ¿sí? En nosotros mismos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Y tenemos, dice por acá Doris, ¿qué simboliza la flor de loto? Siempre está presente en las imágenes místicas, el Buda y en otras imágenes. La flor de loto representa nacimiento, virtudes, chakras, poderes. Representa eso que expresa ese aroma, esa belleza. O sea, la flor de loto siempre es algo que se enciende, algo que se prende, algo que brilla. Es algo que ha florecido en el interior del alma de nosotros. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, aporte? Ya vamos a terminar, muchachos. El anhelo es que esto quede lo más claro, que no queden dudas a ninguno de los presentes, que podamos realmente darle el sabor, el gusto a lo que estamos estudiando, que nos demos cuenta que verdaderamente sí podemos aprender cada día más y que ese material está ahí en nuestro sagrado tarot, el cual debemos seguir desarrollando, debemos seguir aprendiendo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, creo que se acabaron las preguntas. Creo que ha quedado todo claro, ¿verdad? Para todos. ¿No hay ninguna duda?
Bueno, profe, nada más como aporte para ver si entendí en la carta número 13 de la Sí. inmortalidad. También ese Osiris interior que tenemos desde el plano mental, pues está cosechando, pues ahora sí que también las virtudes que estamos creando desde el plano de las aguas, que es el plano físico, Ajá, como para llevarlo, pues ahora sí que después de la muerte, pues esas virtudes que está cosechando, así es, tanto como las buenas y también pues el ego mismo. así es. Claro que sí. Por eso en la carta número 13 siempre representa algo va a pasar, algo ocurre, algo nos va a cambiar, algo debe transformarse. Tiene que surgir siempre algo para el bien, porque si no, si seguimos en el mismo estado y la misma vida que llevamos, pues realmente estaremos perdiendo el tiempo. Lamentablemente estaremos perdiendo el tiempo. Este camino tiene que generar en nosotros algo cada día más y eso es parte de esa inmortalidad, de esa muerte, de esa resurrección, de esas transformaciones. Si uno quiere que la vida siga tal cual como va, que porque tiene su casita, que porque tiene la plática en el bolsillo, porque tiene reconocimiento, porque todo sale bien, nunca hay ningún problema, ninguna circunstancia difícil, pues realmente pues vive así, ¿sí? En esa comodidad y pues nunca verás realmente cambios auténticos en tu vida, nunca habrá transformaciones. Las personas que tienen transformaciones gigantes son los que pasan por la carta número 13 del tarot. Así que tengamos en cuenta que el saber ahorrar las energías es fundamental. Nosotros hemos sido muy derrochadores de nuestra vitalidad, muy derrochadores de nuestra energía. Ya es hora de darle valor y ahorrar nuestra vitalidad. Si no lo hacemos ahora, cuando estemos más viejos, nos la van a cobrar fuerte, porque se nos va a venir toda una cantidad de problemas encima, y no solo de salud, sino también familiares, económicos, sociales, y de lo que vamos a vivir en el entorno. Todo por no haber ahorrado la energía, la vitalidad, ahora que podemos. Entonces, imagínense ustedes que uno se lleva esos valores para la otra vida. ¿Qué le espera? Santa Madre, la peor lo que tiene que vivir en la próxima. ¿Ok? ¿Algún otro aporte? Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a culminar hasta aquí. Creo que hoy han estado un poco reflectivos, decimos por aquí. Han estado un poco reflexivos nuestros queridos hermanos porque no han salido esas inquietudes sobre el tema como quisiéramos para que se amplíe más. En la próxima clase estaremos estudiando la carta número 15 y 16. Eso va a estar extraordinario, porque nos toca hablar sobre Lucifer, ¿ok? Tenemos pendiente la segunda parte de la clase, donde hablábamos de las prácticas, ¿se acuerdan? De las oraciones mágicas y de todo esto que se desarrolló en una clase que vimos, y en esa clase pues estuvieron varios, y quedamos de que pues luego se hacía la segunda parte, donde teníamos que introducir otro tipo de ayudas, de auxilios energéticos, de limpiezas, etcétera, que son importantes para nosotros. Eso queda ahí pendiente para que ustedes lo tengan en cuenta. El anhelo es que podamos avanzar hasta llegar a la carta número 22. Y tal vez en otra oportunidad, cuando terminemos esta primera parte del curso de tarot, pues podamos pasar a analizar las cartas menores. Pero bueno, lo primero, las cartas del tarot, 22 cartas que nos corresponden. Bien, así que bueno, a todos ustedes agradecemos
Les pedimos el favor mandar mensajitos en el grupo de motivación, de estímulos con sus aportes, con sus mensajes, para que se motiven y no se pierdan estas conferencias, que ustedes hagan sentir a los compañeros del grupo que vale la pena reunirnos para estudiar sobre la sabiduría del tarot y darnos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo por falta de interés en el estudio de esta sabiduría. ¿Quedamos claros ahí? Sí, maestra. Sí, profesor, excelente. Sí, profe, de acuerdo. Y pues vamos a esperar con muchas ansias y no, bueno, yo en lo personal no es de que no quiera participar, sino que pues, me queda todavía muy grande estos estudios, pero poco a poco, con calma y nos vamos a ir integrando, primero Dios. Gracias, profesor, gracias a usted y a su esposa. Muy amable, gracias a ti, a todos los presentes. Esperamos que les haya gustado el tema y nos acompañen en la próxima clase. Sí, profesor. Listo, profe. Un Dios le pague. A todos. Gracias. Profe, a Su todos, buenas noches. compartir, mi profe. Feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches. Hasta pronto. Que descansen. Gracias, Gracias, buenas noches. Igual Igualmente. manera, pues, profe. Hasta luego. Chao. excelente, gracias. Feliz bendecida noche para todos. Muy amables.